La oposición comenzó a mover sus piezas rumbo a las elecciones presidenciales del 2024. Este martes inició el registro de aspirantes del Frente Amplio por México. Figuras como Xóchitl Gálvez, Santiago Krill, Gabriel Cuadri y Jorge Luis Preciado, o hasta Jorge Luis Preciado, fueron los primeros en levantar la mano para encabezar el frente opositor. Esto ocasionó que se calentaran los ánimos en Morena, quienes acusaron de dedazos y hasta exigieron algunas renuncias. Le vamos a tener todo el detalle, las próximas inscripciones que vendrán en el resto de la semana de los aspirantes para la candidatura del Frente Amplio Opositor, de la oposición frente al oficialismo en México. Le vamos a tener todos los detalles y con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ruta 2024. Ya le decía, este martes el Frente Amplio por México inició el registro de sus aspirantes a la candidatura presidencial para el 2024. El proceso se llevará a cabo hasta el 9 de julio, de acuerdo a lo estipulado por el comité organizador. Santiago Krill fue el primero en acudir ante el comité organizador a registrarse ya de manera oficial para ocupar el cargo de responsable de la construcción del Frente Amplio por México. Acompañado de su esposa y tras recibir su constancia, el panista calificó el día como histórico y aprovechó para enviarle un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vengo a decirle adiós, Andrés. Aquí empieza su conteo de salida de un gobierno que ha destrozado al país. Un gobierno que no nos merecemos, mexicanas y mexicanos. Un gobierno que ha sido peor que los 4 jinetes del apocalipsis. Muerte, guerra, hambre y epidemias. Bueno, fue tanta la emoción al momento de su registro que durante su discurso no pudo evitar llegar a las lágrimas. Santiago Krill, así fue el momento. Una es la del INE, que me la puse el día que este perverso presidente decidió destruirlo. Y la segunda es el azul y blanco de mi partido. Y bueno, tras el registro de Santiago Krill, Morena exigió su renuncia a la presidencia de la Cámara de Diputados. La diputada de este partido, Aleida Alavés, pidió al panista ser un verdadero demócrata y deponer el cargo y así evitar que se utilice la envergadura de la Cámara de Diputados para promocionarse. Eso dijo la diputada morenista. Y la segunda en registrarse fue Xóchitl Gálvez. Poco antes del mediodía llegó en bicicleta a la sede del PAN. Durante su discurso dijo que sus aspiraciones no se tratan de un dedazo, tal y como lo asegura el presidente López Obrador. Y en su conferencia matutina de este martes, el presidente así volvió a hablar de Xóchitl Gálvez. De que ella es la candidata de la mafia del poder. Para ser más claros, es la candidata de Salinas, es la candidata de Fox, es la candidata de Claudio X González y de otros traficantes de influencia. Es la candidata de los que quieren regresar por sus fueros, porque quieren seguir saqueando al país. El presidente no es dueño de la verdad. Y me tiene tanto miedo, pero tanto miedo al presidente, que dice que un hombre me puso aquí.
Que quede claro, a mí ningún cabrón me ha puesto en ningún lado. Yo soy una mujer que está aquí por mérito propio, presidente. Más tarde, y tras negar que esté impedido legalmente para competir por la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, Gabriel Cuadri llegó muy despreocupado y sonriente a la sede del PRI para registrarse como contendiente. Recordemos que Cuadri fue inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres, esto por ataques transfóbicos contra la diputada Salma Luébano. Pero bueno, pues se supone que esto es un impedimento para que se registre como candidato, pero él fue y se registró. Gabriel Cuadri. Ofrecerle a México un proyecto de modernidad, un proyecto de prosperidad, un proyecto de desarrollo económico que lo haga una potencia emergente para este siglo XXI. Y el último en registrarse o en inscribirse ayer fue Jorge Luis Preciado, ex senador por Colima. Se inscribió formalmente para ser representante del Frente Amplio por México. Tras su registro denunció que hay una cargada empresarial a favor de Xóchitl Gálvez. Bueno, flaco favor le hace al Frente Amplio o a la oposición política al hablar de esto cuando él sabe que no tiene, pues, una sola oportunidad de poder ser el candidato eventualmente. Pero adelantó Jorge Luis Preciado que si detecta mano negra en el proceso, lo va a denunciar, pese a haber firmado de conformidad que aceptará los resultados. Por su parte, Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán, aclaró que no se va a bajar de la contienda presidencial, como ya lo han hecho otros aspirantes a coordinar este Frente Amplio por México. El presidente aseguró, perredista Silvano Aureoles, exgobernador de Michoacán, aseguró que tiene planeado acudir a registrarse a la sede del Frente Amplio mañana, el 6 de julio, ante el PAN, el PRI y el PRD. Todavía hay dudas sobre si la oposición política en México, junto con organizaciones civiles incluidas en este Frente Amplio por México, va a ser competitiva realmente frente a Morena. Me refiero cuando ya tengan candidato, candidata o representante, coordinador, como le quieran llamar, que es lo mismo con Morena, porque no son los tiempos oficiales para hablar de precandidatos o de candidaturas ya formalmente, sino hasta finales del año y principios del 24. Pero la duda todavía está si el resultado de todo este proceso interno va a fortalecer a los personajes, a los cuadros, a los partidos políticos de la oposición y sobre todo van a dar con un buen candidato o candidata que sea competitivo con respecto a Morena. El efecto que ha tenido este anuncio del Frente Amplio por México y también el ruido, la estridencia que han causado algunos de los aspirantes. El caso puntual de Xóchitl Gálvez, que viró de buscar la candidatura de la Ciudad de México a la candidatura presidencial. Por lo pronto le ha robado reflectores, eso sí, y muchos reflectores a Morena, a las corcholatas, a la carrera interna de Morena y los partidos aliados, a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard, a Dan Augusto López y a Ricardo Monreal en menor medida. Lo mismo que Manuel Velasco y que Gerardo Fernández Noroña, las 6 corcholatas que compiten en el proceso interno del oficialismo. Le está robando reflectores, sin duda alguna. Hoy, quien se va perfilando más para ser esta coordinadora, representante y eventualmente candidata de la oposición es Xóchitl Gálvez. Hoy, con lo que se tiene hasta este momento por esta pues trascendencia que ha tenido en los últimos días en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la opinión pública y dentro del propio Morena o de la 4T. El propio presidente López Obrador ha hablado varias veces de esta candidata. Hay quienes dicen que le tendría ahí pues algún expediente o alguna información con la que podría pues terminar de afectar a Xóchitl Gálvez. De otra manera, quienes conocen a detalle estos entretelones políticos no se explicaría por qué la destapó de manera tan anticipada y por qué la menciona todos los días a Xóchitl Gálvez, el presidente, en sus conferencias matutinas. En fin, es algo que habrá que verse si efectivamente Xóchitl Gálvez toma esta fuerza para poder competir frontalmente contra Morena. Hoy por hoy las corcholatas siguen teniendo el mayor peso en la opinión pública entre las bases de la izquierda o de Morena, de la 4T, aunque le han robado muchos reflectores en la oposición. Hoy yo creo que las cosas, pues si no bien comienzan a equilibrarse, por lo menos está ya la oposición no tan desdibujada, comienza a vérsele un poco de forma.
Y el caso del Movimiento Ciudadano también va a ser interesante lo que anuncian el próximo lunes, porque el lunes va a estar Dante Delgado en un evento de organizaciones ciudadanas, civiles, y va a estar también Xóchitl Gálvez. Veremos si en una de esas no hay estas sorpresas de que el Movimiento Ciudadano sí va también con Xóchitl Gálvez, o va a esperarse más bien a ver cómo le va con el Frente Amplio por México, con la Alianza Va por México, porque hay una cosa que está muy clara con MC, y es que no va a entrar alguna coalición, alianza, frente, como se le llame, donde esté el PRI de Alito Moreno. Así que veremos qué sucede, pero está al rojo vivo esta muy anticipada carrera presidencial que no le viene nada bien a México, eso sí, por lo que sucede en México con los temas torales, de inseguridad, de salud y de muchos otros asuntos que están pendientes y que están a la deriva, por lo menos en términos de reflector y de opinión pública, por la muy adelantada carrera presidencial del próximo año. Vámonos a un resumen de la información más